Muy buenas noches, bienvenidos a esta sala formativa siguiendo la serie de argumentación. En esta oportunidad vamos a considerar el argumento ontológico, pero antes recordemos algunas normas a considerar en el momento de, de, de oír al profesor. Vamos a tratar de ingresar con los micrófonos silenciados y cuidar su fondo al encender la cámara, tener su Biblia a la mano, tomar nota de lo aprendido en clase, anotar sus preguntas para realizarlas al final de la exposición, levantar su manito para solicitar la reactivación del micrófono y así participar con preguntas concisas, precisas y respetar el tiempo de la pregunta para dar oportunidad a otros participantes que también quieran preguntar. Muy bien, como les dije, eh, es excelente tenerlo con nosotros, nos alegramos que nos acompañe en esta sala de formación, considerando estos argumentos, como lo es el argumento ontológico modal de Alvin Plantinga, en una primera parte con nuestro profesor Juan Bravo. Nuestro profesor Juan Bravo es ingeniero de profesión y actualmente sirve en el Ministerio de Misiones de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera El Batán. Es director también del capítulo de Fe Razonable para Ecuador y tiene una maestría en Ciencias y Religión de la Universidad de Viola en California. Muy bien, profesor. Profesor, disponga usted de las cámaras. Adelante. Listo, muchas gracias por la introducción. Antes que nada quisiera saber si es que se me escucha bien, si es que se me ve bien, ¿sí? Sí, se le ve Mm. excelente y se escucha Excelente. bien. Listo, perfecto. Bueno, buenas noches con todos. Muchas gracias por la introducción que me han hecho muy amablemente. Eh, el día de hoy vamos a ver un argumento que tengo que decepcionarles un poco. No vamos a ver realmente el día de hoy el argumento y les tengo que decir por qué. Generalmente cuando uno ve argumentos a favor de la existencia de Dios, los argumentos tienden a ser, llamémoslo, de dos categorías, ¿no? Que ya les voy a explicar un poco esto más a fondo, pero hay argumentos que vienen, digamos, desde la razón pura, ¿sí? Es decir, son argumentos a los que uno simplemente se llega pensando analíticamente, ¿ya? Y en ese sentido, también hay otros argumentos que no se llega tanto utilizando la razón pura, sino que se llegan a través de otras herramientas, otros mecanismos, llamémoslo así. Se usan otras ciencias, incluso en este caso ya pueden ser ciencias empíricas, como la física, la biología, la química, etcétera. Y este segundo set de argumentos, digamos que son ligeramente más entendibles por el mismo hecho de que todos nosotros estamos de alguna manera relacionados, se puede decir, o entendemos por lo menos lo fundamental de la física, la química y la biología, ¿no? Eh, eh, Alguna vez tal vez ustedes habrán tomado alguna clase de química, de física, de biología, ya sea en el colegio, en la universidad, o habrán visto un video en YouTube, lo que sea. O sea, todos más o menos digamos que entendemos cómo funcionan las bases de estas disciplinas, ¿no? Es decir, la física, eh, tienes la física clásica, tienes las nociones de las cosas, tienes la fuerza, la masa, la aceleración, etcétera. La química sabemos que es todo el estudio de los componentes del universo y de cómo estos componentes interactúan unos con otros y qué pasa cuando yo mezclo ciertos componentes. Y la biología simplemente es el estudio de la vida de los organismos que tenemos en este planeta y en el universo, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos que este segundo set de argumentos, uno de ellos, por ejemplo, puede ser el del ajuste fino, eh, son mucho más entendibles, llamémoslo así, y digamos que en una hora máximo, uno ya puede salir con una idea más o menos de qué se trata ese argumento.
Ahora, hay otro set de argumentos que, como les había dicho, vienen a través de la razón pura, y entre ellos está obviamente el ontológico, el argumento desde la contingencia también y otros. Y estos argumentos, yo por lo menos, considero que, ¿cómo lo pondría? Es muy irresponsable a alguien enseñar estos argumentos sin primero ver ciertas bases filosóficas y metafísicas para que el público pueda entender estos argumentos. Es por esta razón que, por ejemplo, no sé cuántos de ustedes aquí saben quién es William Lane Craig. ¿Sí? ¿Alguno sabe? Ponga el dedito así o escribe en el chat, yo lo sé. Les voy a ir haciendo preguntas y todo para que también podamos interactuar y sepa que yo estoy, que digamos que ustedes están aquí, que yo también estoy aquí. ¿Alguien de aquí sabe quién es William Lane Craig? ¿Sí? Puedes lanzar la mano o poner el dedito así y poner así, sí. Chévere. Ya. Eh, Craig es uno de los más, digamos, prestigiosos filósofos cristianos de hoy en día. Y algo que él hace, por ejemplo, en sus presentaciones cuando va a debatir, es que él muy pocas veces escoge argumentos de índole de razón pura. Y justamente es por esto, ¿no? Porque la idea de Craig es no convencer a su adversario, porque eso va a ser muy difícil generalmente en un debate, pero lo que sí va a hacer Craig es tratar de convencer a la audiencia. Ahora, claro, es muy difícil que la audiencia eh, entienda, digamos, la complejidad de ciertos argumentos en los pocos minutos que uno tiene para debatir. Uno, cuando, por ejemplo, cuando va a debatir, por lo general te dan 30 a 40 minutos de inicio, luego te dan 20 a 30 minutos para continuar con tu exposición después de que la contraparte hizo su parte, valga la redundancia. Y luego de eso tal vez te dan que 8 minutos para hacer conclusiones y luego de eso simplemente es un cross-examination, que se llama en inglés, que es básicamente preguntas y respuestas. Entonces, es obvio que en ese tiempo no tienes el tiempo suficiente para dar a conocer realmente a fondo las cosas. En ese sentido, ustedes van a ver que Craig siempre anda explicando argumentos como el Kalam, el del ajuste fino, el argumento moral, por ejemplo. Eh, y en ese sentido van a ver que muy pocas veces él realmente utiliza argumentos como el ontológico, el de la contingencia. Y es justamente por lo que les acabo de decir. Eh, Son más complicados y como yo digo, no se puede dar en una hora, por ejemplo, un argumento ontológico. O sea, es una locura. Entonces, como les había dicho desde un inicio, lamento decepcionarlos, pero hoy día no vamos a ver el argumento ontológico, eso va a ser la siguiente semana, el siguiente jueves. El día de hoy les voy a dar a ustedes las bases para que podamos entender el argumento ontológico. No los conozco a ustedes, no sé su formación, no sé de dónde son. Entonces, por esta misma razón, ah, ah, mu- eh, ¿cómo lo diré? Y haciendo un poco, digamos, siendo equivalente, por así decirlo, con esta invitación que me ha hecho Melvin a dar este argumento, obviamente yo tengo que tratar de hacerlo de la mejor forma y darles de todo el argumento hoy en día. Estoy muy seguro que ustedes van a salir y van a decir, chuta, este man no sabe explicar nada o yo no entendí nada, ¿no? Y no es eso, ¿no? O sea, el punto es que muchos de nosotros no tenemos, digamos, las bases suficientes para entender ciertas cosas, ¿no? Es como querer entrar a hacer, no sé, en matemáticas integrales sin saber usar cálculo, ¿no? Es más o menos así la relación. Entonces, para empezar, me gustaría que ustedes se presenten. Obviamente no puedo darles el micrófono a todos, ahorita somos 18 personas, entonces nos vamos a demorar mucho, pero sí me gustaría que en el chat pongan su nombre, de dónde son y algo chiquito de ustedes, no sé, eh, cuéntame algo pequeño de ustedes, obviamente en relación con la apologética, ¿no? Díganme, no sé, yo empecé a estudiar apologética hace 10 años, o yo estudio teología, o yo estudio filosofía, o yo soy pastor, no sé.
Coménteme rapidito ahí en los comentarios. ¿Tienen 2 minutos para esto? Es simplemente para conocernos un poco, porque siempre me gusta un poco ver con quién estoy tratando, ¿no? Mientras escriben, creo que hay alguien que tiene la mano levantada. Creo que ahorita podría hacer la pregunta o su comentario, no sé, no tengo ningún problema. Mientras eso voy a ir leyendo los chats. Diga, hermano Juan, solo quiero presentarme. Mi nombre es Jorge Alberto Valles Manzano, soy pastor. Estudié en el Instituto de Superación Ministerial y allí me interesé por la apologética. Cuando vi un libro, estudiamos un libro ¿cómo es que es? Un libro de apologética, y ahí se me abrió el conocimiento realmente quisiera indagar más, porque siento que soy un novato en esa área. Soy del Salvador, Dios le bendiga. Muchas gracias, hermano Jorge. Qué genial que aquí estén pastores. Yo he tenido ambas experiencias con los pastores, ¿no? He visto pastores que dicen, no, nosotros no necesitamos de apologética, con la teología es suficiente, lo cual yo personalmente pienso que es un error. Y he visto otros pastores como usted, Pastor Jorge, ¿no? Que están interesados y siempre es bueno porque esto refresca un poco e incluso luego puede llevar a transmitir a su congregación. Qué bueno, me alegro. Veamos los chats. Dice Rafael Guades de Venezuela, estudio teología. Bienvenido, Rafael. Creo que con usted ya nos conocimos hace unos minutitos. Gio Uribe de Chile, miren, licenciado en historia y tiene un canal de TikTok, Espacio Histórico. Un gusto. Si no me equivoco, tienes un canal llamado algo así como... Sí, mi canal es el canal que se llama El Pez en la Canasta. Y ahí trato de compartir un poco de filosofía y teología, más que nada. Chévere, un gusto, Gio. Moisés Delgado de Venezuela, soy estudiante de Derecho, aunque llevo ya 3 años de estudio de la apologética. Genial, Moisés, un gusto tenerte aquí. Mónica Cárdenas, soy de Colombia y en mi congregación soy líder del grupo de damas. Miren qué chévere, ¿no? Una señora que es líder de su grupo de damas y no, quién sabe, ¿no? Algún rato tal vez podrían estudiar algo de apologética, ¿no? Hay un ministerio en Estados Unidos que se llama Women in Apologetics, si no estoy mal. Es un ministerio que es solo por mujeres y es dirigido por mujeres en apologética, entonces tal vez te interesaría ver un poquito de lo que hacen ellos. Mario Rodríguez, buenas noches. Mario Rodríguez de Nicaragua, estudio historia y sirvo en mi iglesia en el área de multimedia. Bienvenido, Mario. Qué genial que estés aquí. Y sí, como digo, si ven ustedes, tenemos de toda índole, ¿no? ¿Dónde está? Urbano Javier de Perú y estudió teología. Chévere, chévere, hermano Javier. Listo. Faltan por ahí un par de personas, pero vamos a ir a... Ah, aquí está uno más. Mirko Aramaya de Bolivia, ingeniero químico, autoformado en apologética y filosofía para la gloria de Cristo. Mirko, qué genial tenerte aquí. Sí, entonces, si ven, estamos personas de varios espectros, de varios, digamos, trasfondos. Entonces, nuevamente, vuelvo y repito, esta clase el día de hoy les voy a dar, o quiero darles por lo menos los fundamentos para poder entender qué rayos es esto del argumento ontológico, ¿ya? Y nuevamente, la siguiente clase que va a ser el siguiente jueves a la misma hora, ahí sí vamos a ver el argumento. Y créanme que el siguiente jueves me van a dar la razón y van a decir, ah, ya, ahora sí entiendo esto, pero es porque vimos antes otras cosas, ¿sí? Así que, sin más preámbulos, vamos a iniciar porque hay un pocotón de material que cubrir, ¿sí? Ver en pantalla completa. Ok, ahí quiero saber si es que se ve bien la pantalla, ¿sí? Si me ponen un dedito así o... me Sí, dicen. se ve excelente. Se ve bien. Ya. Bueno, el título de la clase es El argumento ontológico para la existencia de Dios y en los posts que están compartidos en redes sociales vemos, o bueno, ustedes vieron que va a ser la versión de Alvin Plantinga, ¿ya? Muchos argumentos a favor de la existencia de Dios no tienen una sola versión, sino que tienen varias versiones, ¿ya?
Eso es porque muchas personas, cuando revisan ciertos argumentos históricos, se dan cuenta que podrían mejorarlos o incluso llegan a decir, ¿saben qué? Yo creo que hay un error en este argumento y les voy a proponer mi modelo que creo que resuelve ese error. Entonces, por eso es que ustedes van a ver que este argumento va cambiando, ¿no? Anselmo lo propuso de una forma, Leibniz lo propuso de otra, luego vino Plantinga y lo propuso de otra. También hay otro filósofo que se llama E.G. Lowe y él lo cambia. Entonces, hay más o menos, si no me equivoco, unas 7 versiones de este argumento, ¿sí? Pero, como les dije, el día de hoy vamos a ver ciertas cosas que nos van a posibilitar entender el argumento. Y una de estas cosas es esta palabrita que se llama modalidad, ¿sí? Eh, Cuando hablamos de modalidad en filosofía, ay, perdón, antes de seguir, si alguno tiene alguna duda, alguna consulta, no le quedó algo claro, quiere que repita, por favor, siéntanse libres de interrumpirme y yo paro la clase y les vuelvo a repetir, ¿sí? Porque no me interesa ahorita correr, porque muchos de estos conceptos son secuenciales, es decir, una vez que tú entiendes uno ya puedes entender otro, pero si no entendiste el primero, se te va a hacer posible, bueno, no imposible, sino un poco difícil entender el concepto que viene, ¿sí? Entonces eso. Ahora, en filosofía, cuando hablamos de modalidad, ¿ya? Estamos hablando de un espectro de elementos en el mundo que tienen ciertas características, ¿sí? Y por lo general, estas características se dividen en ciertas categorías, ¿ya? Supongamos, por ejemplo, más bien, bueno, no supongamos, ¿ya? Piensen ustedes en su familia, ¿ya? La familia que ustedes tienen actualmente hoy. Esta familia que ustedes tienen está conformada por, bueno, obviamente 2 padres, ¿ya? No sé si ustedes tienen hermanos, tendrán también primos, tías, abuelos, yo no sé. Esa es su familia actual. Ahora, existe la posibilidad, o bueno, existió la posibilidad de que su familia actual no sea esa, sino que ustedes hubieran podido tener otra familia, otro tipo de familia. A esto llamémoslo una familia posible, ¿ya? Por ejemplo, supongamos que su padre no se casó con su madre, ¿ya? Supongamos que, no sé, su madre fue, digamos, la segunda novia de su padre, ¿ya? Supongamos que su padre se casaba con la primera novia que él conoció. En ese caso, su mundo hubiera cambiado. ¿Por qué? Porque ustedes habrían sido otra persona, no hubieran sido la persona que son hoy en día. Esto simplemente por el hecho de que su madre no hubiera sido su madre, sino que hubiera sido otra persona. Esto es un mundo posible, ¿ya? Ahora, la modalidad tiene mucho que ver con lo actual y lo posible, ¿ya? Y esto es muy fácil distinguir, digamos, hoy en día. Hablemos de sus trabajos, por ejemplo, ¿no? En donde trabajan hoy en día. Yo, por ejemplo, trabajo en una fábrica de plásticos, ¿no? Ahora, ese es mi trabajo actual, pero hubieron otros trabajos posibles que yo pude haber aplicado o pude haber aceptado incluso y no acepté, ¿ya? Por ejemplo, alguna vez me quisieron contratar de una consultora en República Dominicana, si no me acuerdo, si mal no recuerdo. Eh, y es gracioso porque no acepté este trabajo por el simple hecho de que yo ya tenía programado una cirugía de mi vesícula, tenía que extraerme la vesícula. Y yo les dije a ellos, miren, tengo esta cirugía programada, ya la había aplazado bastante, no podía aplazarla más. Y les dije, la verdad es que no puedo aplazarla más. Entonces, les agradezco mucho la oportunidad. Si pueden esperarme, genial. Si no, nada pasó. Y ellos me dijeron, ¿sabes qué? Necesitamos contratar a alguien urgentemente. Tú eres nuestro primer candidato, pero ya que no puedes, vamos a movernos a alguien más. Yo les dije, perfecto, no hay problema, muchas gracias. ¿Ya? Si yo hubiera aceptado esa posición, yo hubiera trabajado en otra empresa. ¿Ya? Ahora, mi mundo actual hubiera cambiado y este otro mundo posible
se hubiera actualizado. Cuando hablamos de que se actualiza un mundo, estamos hablando de que simplemente entra a ser real. Y esto se puede ver en un montón de lados. En tus estudios, ¿no? Si tú estudiaste algo y pudiste haber estudiado algo, esto es tu mundo actual versus tu mundo posible. Tu ciudad, supongamos que tú naciste en otro país, es simplemente tu mundo actual versus tu mundo posible, ¿ya? Y esto también se aplica a conceptos de nuestra realidad, como por ejemplo las leyes del universo, ¿no? Hay personas que creen que las leyes del universo no tenían que ser como son, ¿ya? Y pudieron haber cambiado. Entonces, las leyes que tenemos hoy son las actuales versus leyes posibles, etcétera. Entonces, la modalidad tiene que ver mucho con lo actual versus lo posible, ¿ya? A esto se le conoce en filosofía como mundos posibles, ¿sí? Un mundo posible simplemente es un mundo que pudo haber sido, pero no fue, ¿ya? A esto me refiero con que nuestra realidad pudo haber cambiado, pudo haber sido distinta, pero no lo es. Por eso es un mundo posible, no es un mundo actual. Y como les digo, toda esta serie de cambios son cosas que eran posibles, ¿ya? Mi papá pudo haber conocido otra persona y se pudo haber casado con otra persona que no sea mi mamá. Eso es una realidad posible, ¿ya? Y estos mundos posibles dentro de la filosofía, digamos que posibilitan un lenguaje que nos permite razonar y meditar sobre ciertos aspectos de nuestro mundo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de mundos posibles, ¿ya? Y mundos actuales, que espero que ustedes ahorita ya hayan entendido la diferencia, también atraco otro concepto interesante y es el concepto de necesidad. Hay mundos en donde ciertas cosas son necesarias, ¿no? Entonces, por ejemplo, dentro de la filosofía, uno de los aspectos necesarios de nuestro mundo que se cree que tiene son los números, ¿ya? Los números, independientemente de qué naturaleza tú les des, que no es el tema de la clase, ¿ya? Parece que son entidades necesarias porque básicamente cimentan toda nuestra realidad y son parte de esta disciplina de la matemática vital para que nosotros podamos describir este mundo y podamos trabajar en este mundo, ¿no? Entonces yo aquí tengo, por ejemplo, un micrófono, tengo 10 dedos de mi mano, tengo, no sé, 30, 40 libros atrás, o sea, los números parecen ser necesarios en todos los mundos posibles, ¿ya? Otra entidad que muchos filósofos dicen que es necesario es Dios, ¿ya? Dios, por ejemplo, muchos filósofos dicen, debe ser un ser necesario que existe en todos los mundos posibles, ¿ya? ¿Y cómo se llama a los elementos que no son necesarios dentro de este mundo? Se les conoce como contingentes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este micrófono es contingente. ¿Por qué? Porque no sé, pudo haber sido diferente, ¿no? El metal que está usado aquí o el plástico que está usado aquí, no sé, pudo haber acabado siendo un auto, ¿no? O un computador, ¿no? La gorra que yo tengo también es contingente. Los textiles que se usaron pudieran haberse usado para hacer, yo qué sé, una prenda, ¿no? Yo también soy un ente contingente, ¿ya? ¿Por qué? Porque no soy necesario, no soy un ente que debe existir, sino que soy un ente que posiblemente, si es que algo hubiera cambiado, yo no estaría aquí. Uno de esos factores pueden ser que mis papás nunca se hubieran conocido. En ese sentido, yo no hubiera estado aquí. Entonces, todos estos aspectos de lo actual versus lo posible y lo necesario versus lo contingente entran dentro, digamos, de esta ramita de la filosofía que se llama modalidad. Ya cuando en la filosofía se habla de modalidad, es porque vamos a analizar aspectos actuales versus aspectos posibles o aspectos necesarios versus aspectos contingentes o simplemente la interacción de todos estos aspectos, ¿no? Porque nuevamente hay elementos que parecen que se cruzan, como les dije, ¿no? Los números parecen ser entidades necesarias. ¿Por qué? Porque no solo habitan en el mundo actual, sino que deben habitar necesariamente en todos los mundos posibles. Entonces, esa es un poquito la distinción que quería que entienda. No sé si hasta aquí todos me siguen, ¿sí? Voy a hacer un par de un minuto
para seguir con lo siguiente que quiero que aprendamos el día de hoy. Creo que alguien tiene levantada la mano. No tengo problema en que Ahí abran. preguntan en el chat si eso de los mundos posibles es como un multiverso. Am, no en el sentido ontológico. ¿Ya? A ver, cuando hablo de ontología simplemente hablo de el estudio de la naturaleza del ser, ¿ya? La idea de multiversos es una idea de mundos posibles que son actuales. Es decir, cuando uno ve, por ejemplo, multiversos, y esto se hizo muy popular por las películas de Marvel, ¿no? Cuando vemos que Hulk está hablando con esta sacerdotisa, no me acuerdo, y le dice, quiero ir al pasado y sacar esta gema del infinito y traerla a mi mundo, pero luego yo la voy a devolver en el pasado, al momento exacto en donde yo la saqué, y ese pasado no se va a alterar, ¿no? Entonces, iHulk lo que está haciendo es interactuando con un multiverso, con otra realidad. Ahora, estas realidades entendidas como más o menos las ven de Marvel, son realidades que todas existen simultáneamente y todas son asequibles, ¿ya? No es lo mismo hablar de eso cuando hablamos de mundos posibles. Un mundo posible simplemente es algo o una situación que pudo haber cambiado, pero que no cambió, ¿ya? Eso no implica que exista, y ahí está la gran diferencia. En esta teoría de los multiversos, tenemos esta noción de que todos estos mundos parece que sí existen y son simultáneos, ¿no? O fueron simultáneos, ¿no? Si es que tal vez lo vemos en una teoría de tiempo lineal, en donde ellos no se chocan, o simplemente son paralelos, ¿no? Pero cuando hablamos de mundos posibles, generalmente en la filosofía no nos estamos refiriendo a eso, simplemente nos estamos refiriendo a situaciones que pudieron haber sido, pero no son. Entonces, nuevamente, el ejemplo con mis padres, ¿no? Si mis padres no se hubieran encontrado, o casado, yo no estuviera aquí, ¿ya? Ahora, ¿eso implica que existe un multiverso en el cual yo no existo? No, o sea, es muy poco probable, y conozco muy pocos filósofos que realmente creen que todos los mundos posibles son actuales. No es una idea muy defendida, digamos, en la filosofía moderna. Em, Y una mano levantada de Luis Alberto Palma Valeria. Adelante. ajá, sigue. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Quería hacer una Sí. consulta. Bueno, yo estoy recién empezando en todo esto, no soy un gran experto ni nada. Y mi consulta es, ¿de qué me sirve a mí pensar en estos mundos posibles? ¿A qué me ayuda a pensar en estos mundos posibles? A ver, hay dos razones. La primera es que muchos filósofos creen que esta idea de los mundos posibles posibilita el lenguaje para meditar sobre ciertas cosas, ¿sí? Entonces, nuevamente, ahorita nada más estamos viendo las bases, pero la siguiente semana, cuando ya veamos el argumento, todo lo que vamos a ver en esta clase, ustedes van a ver que lo vamos a utilizar. Entonces, creo que la siguiente clase se te va a hacer mucho más claro, pero te voy a dar un ejemplo súper rápido, ¿ya? Una de las premisas del argumento ontológico, sobre todo en la versión de Anselmo, es que Dios, si existe en un mundo posible, debe existir en todos los mundos posibles. ¿Por qué? Porque es un ser necesario. Debe existir necesariamente en todos los mundos posibles, ¿ya? Y digamos que ahí es donde este lenguaje, digamos, modal, eh, nos resulta útil, porque nosotros ya podemos hablar de que si Dios existe y Dios es un ser necesario, entonces Él debe existir en todos los mundos posibles por el simplemente hecho de que es un ser necesario, ¿sí? Entonces, como digo, la siguiente clase, tranquilo que ya se te va a hacer mucho más claro en dónde sirve todo esto. Pero hay otros argumentos en donde también se utiliza esta idea de actual versus posible, y otros, digamos, problemas filosóficos que no vamos a ver el día de hoy. Hay otras dos preguntas en el chat. Sí, hay una de María Rodríguez que dice, entonces, la diferencia sería que en el multiverso hablamos del mundo simultáneo, mientras que en los mundos posibles hablamos de mundos opcionales. Ah,
Sí, en un nivel, ah, llamémoslo sencillo, ¿no? Tú dices que los multiversos hablamos de mundos simultáneos. Como se entiende por lo menos en las películas y en esta teoría de los multiversos, sí, o sea, son mundos simultáneos en donde todos existen. Eh, pero los mundos posibles, no sé si la palabra opcionales sea la mejor. Em, Dependería de cómo se formule, ¿no? Porque, bueno, si es que hablamos de mundos opcionales, estamos hablando de mundos que, digamos, se pueden escoger, ¿no? Que, digamos, en el teísmo cristiano tiene sentido porque sería Dios el que a la final escoge cuál mundo actualizar. Creo que sí haría sentido. Eh, pero prefiero hablar de mundos más bien posibles a opcionales. Creo que se entiende mejor. Y Rafael Güedes dice, por ejemplo, el micrófono no necesita existir en todos los mundos posibles. Exacto. Se le conoce ya como una entidad contingente. Ahora, vamos al siguiente concepto que necesito que ustedes eh, entiendan. Y creo que se les va a hacer bastante intuitivo estos conceptos que les voy a ir dando, porque a la final son cosas que alguna vez hemos pensado, pero que nunca, digamos, esquematizamos y tampoco les dimos nombres. Entonces, bueno, para mí es interesante. Hay otra distinción en la filosofía que es muy debatida y es muy utilizada y también es muy útil. La distinción analítica sintética, ¿ya? Eh, Acorde a Kant, existe una manera estándar de esta distinción y es la noción de contención conceptual, ¿ya? ¿A qué se refiere Kant, no? Cuando nosotros hablamos de distinciones analíticas y sintéticas, generalmente hablamos de proposiciones, ¿ya? Una proposición simplemente es una aseveración que puede ser verdadera o falsa. Entonces, si yo digo, por ejemplo, mañana va a llover, esto es una aseveración que puede ser verdadera o falsa. Puede que llueva, puede que no llueva, ¿ya? Si yo digo que, no sé, en 10 años voy a estar con 5 hijos, ¿ya? Esto es una aseveración que puede ser verdadera o puede ser falsa, ¿ya? A esto se le conoce como proposiciones, ¿no? Hay obviamente aseveraciones que no son verdaderas ni falsas, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando yo digo, wow, ¿no? Eh, no es ni verdadero ni falso, ¿no? Ahora, hay, o por lo menos ciertos filósofos categorizan a estas proposiciones en dos tipos. Estas proposiciones parece que tienen dos naturalezas. La primera es una proposición analítica, ¿ya? Se dice que una proposición es analítica cuando el concepto predicado de la proposición se encuentra en el sujeto. En términos mucho más simples, cuando la definición de la misma proposición está dentro de la oración. Y creo que con unos ejemplos se va a entender mejor. Todos los solteros no están casados es una proposición analítica, ¿no? Es porque la definición está dentro de la misma oración, ¿no? Cuando yo hablo de un soltero, necesariamente estoy hablando de una persona que no está casada. Entonces, cuando yo digo todos los solteros no están casados, es una proposición que se define a sí misma. Es como que, llamémoslo en términos coloquiales, es una obviedad dentro de sí misma. A esto se le conoce como una proposición analítica. O otra proposición, todos los cuadrados tienen 4 lados, ¿no? En este caso tenemos el concepto del predicado que se encuentra en el sujeto, ¿no? Por definición, un cuadrado siempre va a tener 4 lados. Entonces, nuevamente, parece un poco obvio, ¿no? Pero es una forma de hacer estas distinciones. Y hay otros tipos de proposiciones que también se manejan en filosofía de la religión, como por ejemplo, Dios siempre ha existido, es analítica, ¿no? ¿Por qué? Porque por definición, Dios es un ser eterno, es un ser que es ilimitado, siempre ha existido, no tuvo un comienzo y no va a tener fin. Entonces parece que este tipo de proposiciones también son analíticas. ¿Por qué? Porque por definición Dios es eterno. Entonces decir que siempre ha existido parece incluso un poco redundante, pero no es redundante porque entra dentro de esta categoría de lo analítico. ¿Sí? Entonces creo que se entiende bastante bien con estos ejemplos. Ahora, la segunda distinción. Uy, sí, estamos bien.
Se les conoce como las proposiciones sintéticas. ¿Ya? Ahora creo que ustedes ya se imaginarán qué son las proposiciones sintéticas. Simplemente es cuando el concepto del predicado amplifica o se le añade al sujeto. ¿Ya? Nuevamente vamos con ejemplos. El Sol está a 150 millones de kilómetros de la Tierra. Es un concepto del predicado que amplifica al sujeto, ¿no? ¿Cuál es el sujeto? Es el Sol. ¿Cuál es la amplificación? Es que damos una relación de distancia. Está a 150 millones de kilómetros de la Tierra. Otro ejemplo, el agua hierve a 100 grados centígrados. ¿Cuál es el sujeto? El agua. ¿Cuál es el predicado? Que hierve a 100 grados centígrados. Este auto puede acelerar de 0 a 100 kilómetros en 7 segundos, ¿no? Ahora, para que se entienda más, perdón, la distinción entre estos dos tipos de proposiciones, las proposiciones analíticas, por lo general, son verdad por definición, ¿ya? Es decir, un cuadrado siempre va a tener 4 lados. Yo no tengo que hacer experimentos para demostrar esto, yo no tengo que hacer cálculos para demostrar esto. ¿Puedo hacerlo? Sí, pero no es necesario, porque es verdad por definición, ¿ya? O la idea de que un soltero no está casado. Yo no tengo que meter a un soltero a, no sé, a un laboratorio y diseccionarlo para entender que no está casado. O sea, es simplemente por definición que yo sé que no está casado. Eso es una proposición analítica. Ahora, una proposición sintética, eh, por lo general, no tiene que ver con una definición dentro de ella, sino que son proposiciones que, digamos que se pueden explicar, ¿no? Y se pueden experimentar. Entonces, nuevamente volviendo a los ejemplos anteriores, perdón. Yo puedo hoy en día medir la distancia a la que está el Sol de nosotros, ¿ya? Se pueden usar ciertas ecuaciones conociendo la masa del Sol, si es que tengo la fuerza de gravitatoria entre ambos, también puedo hacerlo, etcétera, etcétera. Es decir, son proposiciones que yo puedo conocer haciendo experimentos, ¿ya? El agua hierve a 100 grados centígrados. Esto también yo puedo conocerlo usando experimentos. Pero, ojo con esto, la definición del Sol y del agua y de los autos no necesariamente implica que el Sol va a estar a 1.500 millones de kilómetros de la Tierra, que el agua va a hervir a tal temperatura o que un auto puede acelerar de 0 a 100 kilómetros en 7 segundos. No sé si ven la diferencia ahí. Es distinto con un cuadrado. Un cuadrado necesariamente tiene 4 lados, ¿ya? Pero un auto, por ejemplo, puede acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora, no sé, en 3 segundos, en 4 segundos. Estos son autos muy rápidos, o en 10 segundos, en 12 segundos, en 15 segundos, etcétera. Es decir, una proposición analítica es verdad por su propia definición, pero una proposición sintética no es verdad por su propia definición, sino que es algo que está sujeto a cambios y sobre todo está sujeto a demostración empírica y a análisis, ¿sí? Entonces, nuevamente, una proposición analítica, algo que es verdad por definición, simplemente, y una proposición sintética es en la cual no es verdad por definición y digamos que yo puedo y debo realmente demostrar su veracidad a través de otros métodos que por lo general se utiliza el empiricismo para esto, ¿sí? Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta entre la distinción analítico-sintético? Nuevamente, parece que estamos viendo como temas random, pero necesito que ustedes entiendan esto porque si no, la siguiente clase, el argumento modal no les va a hacer ningún sentido, porque generalmente los filósofos actuales utilizan todas estas distinciones y si no las tenemos claras, no se va a entender el argumento, que es muy potente, de hecho, pero si no entendemos esto a fondo, eh, no, 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 no vamos a poder dialogar muy bien. Bien, no hay preguntas. Si hay preguntas, Freddy, ya ahorita el micrófono. sí, pueden habilitar el micrófono o dejar las preguntas en el chat y la leo, no hay problema. Adelante, Freddy. Gracias, buenas noches. Estaba viendo que la última proposición analítica sobre Dios
pudiera ser considerada, si Dios siempre ha existido, podría ser considerada como sintética por un ateo. ¿Qué opinas? Ah, podría ser considerada sintética si es que se sale de la definición tradicional de Dios. Ya. Es decir, asumiendo al Dios del teísmo cristiano, ¿no? Obviamente porque es una clase del cristianismo, ¿no? Eh, por razones que no voy a alcanzar a aplicar aquí, muchos argumentos no aplican a otros dioses. Llamemos a dioses, por ejemplo, como Zeus, ¿no? Zeus, por definición, no es un ser que siempre ha existido, sino que es un ser que empezó a existir. Sabemos quién fue su padre, fue Cronos, y acorde a ciertas historias de la mitología griega, eh, dependiendo de cuál tú veas, a veces Zeus también muere, ¿no? Hay una versión de la mitología griega en donde los titanes eh, escalan el Olimpo y asesinan a Zeus. Entonces Zeus no es un dios que siempre ha existido y siempre va a existir. Entonces, lo que tú dices es verdad, puede ser una proposición sintética si es que yo manipulo, digamos, la definición de Dios a otra no convencional, ¿no? Pero digamos que por lo general ningún ateo ni ningún escéptico va a argumentar en contra de la existencia de Zeus, porque sabemos que es simplemente un ser mítico y ningún filósofo ni ningún teólogo hace trabajos sobre la existencia de Zeus, ¿no? Pero sobre el dios del teísmo sí. Entonces, digamos que nos quedamos con esa definición. Adelante. Excelente. Adelante, hermano Melvin. Gracias, hermano. Hermano Juan, mi pregunta es con respecto a esta distinción o esta proposición. Hablaste de la analítica y la sintética, ¿no? Ujú. No habrá, mi hermano, una tercera para no caer en un falso dilema, ¿no? O una, sí, un falso dilema podría ser, ¿no? O, no sé si esa es la palabra correcta, ¿no? Ya que siempre pues, presentaste dos, pero siempre recuerda que eh, algunas personas te dicen, pero me está dando un falso dilema, porque no me das otra opción. ¿Será que no existe otra opción, mi hermano, o nos quedamos ahí? Hay una tercera que digamos que no es una tercera posibilidad, sino es un argumento en contra de esta distinción. Hay un filósofo analítico que vivió a finales del siglo XX que se llama Quine, J. Orwell Quine, si no estoy mal. Quine tiene un paper muy famoso, pueden buscarlo en internet, está abierto el PDF, en contra de esta distinción analítico-sintético. ¿Ya? Y por esto Quine se hizo famoso, porque él da ciertos ejemplos en donde él dice que esta distinción no es que haya una tercera posibilidad, sino que no existe, ¿ya? Entonces, respondiendo a tu pregunta, digamos que lo que se podía criticar aquí es que la distinción no existe, ¿ya? Ahora, el paper de Quine obviamente causó revuelto porque hasta ese momento todos aceptaban esta distinción, pero luego muchos filósofos, perdón, luego muchos filósofos empezaron a criticar ciertas partes del paper y bueno, hoy en día hay gente que se adhiera a la posición de Quine, te va a decir, no existe esta distinción analítico-sintético. Hay otros que dicen, no, Quine no tenía razón y sí existe esta distinción. Entonces, de lo que yo he leído, por lo menos hasta ahorita, no sé de ningún filósofo que haya propuesto una tercera distinción, pero sí sé de ciertos filósofos que son básicamente seguidores de Quine que lo que hacen es hasta atacar esta distinción y decir que no existe, ¿ya? Pero de una tercera no, no me he topado hasta ahorita con ninguno y no sé si exista, la verdad no recuerdo haber leído a nadie que diga que existe una tercera. Generalmente los filósofos aceptan estas dos categorías o, como ya les dije, esta crítica de Quine que dice que en realidad no existen las distinciones. Ahora, vamos a seguir, ¿sí? Hasta ahorita hemos visto las distinciones analítico-sintético
que creo que ustedes se deben haber dado cuenta que es bastante obvio, ¿no? Digo, bueno, cuando yo hablo de un triángulo estoy hablando de algo que necesariamente tiene tres lados, ¿no? Pero cuando yo hablo, por ejemplo, no sé, de la distancia entre la Tierra y el Sol, esto no necesariamente es un valor, ¿no? Porque como ustedes saben, la Tierra rota alrededor del Sol y no es un círculo perfecto, sino que es una especie de elipsis. Entonces hay ciertos lugares en donde la Tierra está un poquito más alejada, más cercana, etcétera. Eh, entonces no es un valor necesario y por lo tanto es una distinción sintética. También vimos la idea de modalidad, que implica hablar sobre lo actual versus lo posible, lo necesario versus lo contingente. Ahora, hay una tercera distinción que me interesa ver con ustedes, y es la distinción a priori y a posteriori, ¿ya? Y tiene mucho que ver, de hecho, con lo que ya hablamos. Creo que ahorita me van a entender mucho mejor, por eso la dejé a esto tercero, ¿ya? Una distinción a priori se conoce cuando yo no necesito de la experiencia para entender esto, ¿sí? Es decir, yo no necesito conocer o haber experimentado algo para saber que es verdad. Nuevamente volviendo a los ejemplos eh, analíticos, por ejemplo, ¿no? Entonces, todos los solteros no están casados, ¿no? Esto es algo que yo puedo aceptar a priori, ¿sí? Es decir, yo no tengo que meter a todos los hombres del mundo a un laboratorio y decirle, a ver, ¿usted es soltero? Sí, ya. Y decirle, no sé, a un policía, vea, vaya a ver el historial de este hombre y a ver que no esté casado o irme al registro civil y ver que no está casado. No, o sea, son elementos que son verdad por definición, ¿ya? O por ejemplo, que los cubos tienen 6 lados. Yo no necesito hacer trigonometría y meterme a geometría avanzadísima para demostrar que esto es verdad. No, simplemente es verdad por definición, ¿ya? Es algo a priori, ¿sí se entiende? No tengo que experimentar para saber que es verdad. Ahora, la contraparte, que ustedes ya deben estar pensando, es lo a posteriori. Son simplemente cosas que sí se deben conocer a través de la experiencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, está lloviendo afuera, es algo que yo no puedo saber con certeza a menos que literalmente salga y vea si está lloviendo, ¿sí? Otras cosas que son muy comunes, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, los grados a los cuales un metal se derrite, ¿no? Entonces, no sé a cuánto se derrite el oro, pero se debe derretir a una temperatura muy alta. Esto yo no sé, sin experimentar. Debo coger una barrita de oro, ponerla en un caldero y medir a qué temperatura se empieza a derretir, ¿ya? Esto es una proposición a posteriori. ¿Por qué? Porque yo no la puedo conocer sin antes haber experimentado, pero las proposiciones a priori, yo sí las puedo conocer sin haber experimentado. Es decir, yo sé que un círculo, por ejemplo, no tiene lados, ¿ya? Yo sé que un soltero, por definición, no está casado, ¿ya? Pero hay otras cosas que yo sí debo experimentar para saber eh, eh, si es verdad o no, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, para el ser humano, es un problema que la temperatura de su cuerpo se eleve por los 38 grados centígrados, ¿no? Esto es algo que nosotros hemos aprendido a base de la experiencia y de la repetición, de decir, bueno, si tu temperatura es 37,5, 37,6, digamos que estás normal, puede que tal vez tengas un poco de temperatura, pero si ya se eleva a los 38, 39 grados, es grave, ¿ya? Tienes que ir urgentemente al médico, tienen que ponerte, no sé, en una tina o lo que sea, porque eso puede empezar a dañar tus órganos internos. Son cosas que nosotros aprendemos por la experiencia, ¿sí? A estas distinciones se les conoce a priori y a posteriori. Y bueno, creo que ya les hablé un poquito de esto. La distinción epistémica se relaciona con la justificación que tienen para tomar la proposición como conocimiento. Entonces, como ustedes saben, la epistemología estudia el conocimiento y como yo sé que un cuadrado tiene 4 lados, como yo sé que esto es verdad, bueno, simplemente lo sé porque por definición un cuadrado tiene 4 lados.
No, pero como yo sé que no está lloviendo afuera, bueno, tengo que salir a experimentar. ¿Ya? Así yo justifico el conocimiento de estas proposiciones. Una de las maneras de catalogar estas distinciones es con conocimiento empírico y conocimiento no empírico. No, nuevamente esta idea de que las proposiciones a priori no pueden, no se deben, digamos, y no pueden, digamos, por definición, probarse, pero las a posteriori sí se pueden probar, ¿ya? Y de aquí nace, dicho sea de paso, un principio muy fundamental que hoy en día está siendo bastante atacado, y es la idea de que las ciencias no pueden demostrarlo todo. ¿Por qué? Porque justamente tenemos en nuestra realidad proposiciones a priori que no pueden ser asequibles por la ciencia, ¿no? Entonces, solo para darles una idea de lo que hablo, una de las más famosas son las leyes de la lógica, ¿no? El principio de no contradicción, el principio de medios no excluidos, etcétera. Estas leyes, digamos, que gobiernan nuestro universo, nosotros las hemos catalogado como conocimiento a priori. ¿Por qué? Porque son leyes que nosotros vemos que están, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, no puedo estar aquí y no puedo estar en Japón al mismo tiempo y en el mismo sentido, ¿no? Este micrófono no puede ser negro y al mismo tiempo y en el mismo sentido no puede ser azul, ¿no? Esto se conoce como la ley de la no contradicción, ¿ya? Mis ojos, por ejemplo, no pueden ser de un tamaño, no sé, ¿qué tendrán mis ojos? Un radio de unos 2, 3 centímetros, no sé, y tener al mismo tiempo 5 o 6 centímetros. Esto es la ley de la no contradicción. Ahora, estas leyes son a priori. ¿Por qué? Porque son verdad por definición. Si es que yo intentara probar estas leyes a través del método empírico o de las ciencias, ¿ya? Yo no podría. ¿Por qué? Porque simplemente voy a caer en un argumento circular. Porque ¿qué es lo que hacen las ciencias para funcionar? Asumen que estas leyes son verdad y de ahí parte. Entonces, tratar de probarlas sería argumentar en círculos. ¿Por qué? Porque tendrían que primero asumir que existen para luego demostrarlas, pero yo no puedo demostrarlas porque primero ya asumí que existen. Y esto se llama un argumento circular, ¿ya? Entonces, de aquí nace un principio filosófico muy importante y es que la ciencia no puede demostrarlo todo, ¿ya? La ciencia tiene estos límites que se limita probablemente a casi las cosas sintéticas y a las proposiciones a posteriori. Creo que ahorita ya ven cómo se conecta todo. Y según la visión tradicional de justificación, estar justificado para creer algo es tener una razón epistémica que lo respalde y una razón para pensar que es cierto. Entonces, nuevamente, yo puedo pensar que las razones, perdón, las proposiciones a priori son ciertas por definición. Yo tengo una buena razón, válida. Y también puedo saber que las distinciones a posteriori son ciertas a través de, y aquí sí podemos tranquilamente usar la ciencia porque la ciencia sí me puede decir si está lloviendo afuera, la ciencia me puede decir que es dañino para mi cuerpo estar a 38, 39 grados de temperatura y la ciencia también me puede decir a qué temperatura se derrite un metal. Entonces, son dos distinciones que nos ayudan a entender cómo funciona nuestro mundo. Voy a hacer otro par aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Como digo, necesito que entendamos esto bien para luego la siguiente clase ir al argumento, porque el argumento mete todo esto, mete distinciones modales, mete elementos analíticos y sintéticos y mete definiciones y proposiciones a priori y a posteriori. Hasta aquí, dudas, quejas, cualquier cosa, ¿sí? Mm, Ah, por ahora nadie, profesor, lo que pueda entender. chévere, no hay nadie, perfecto, ¿sí? Vamos siguiendo, ¿sí? Quédense conmigo 20 minutos más o menos, y con eso creo que acabamos para hoy, porque sé que tal vez para las personas que están viendo esto por primera vez, están, digamos, tratando de entender y seguir el ritmo, ya, tal vez a los que ya vieron esto, ya dicen, ah, yo sí me acuerdo de esto tiene sentido, ¿no? Pero sé que es difícil. Yo también la primera vez que me leí en la maestría dije, ¿qué carajo es esto? ¿Ya? Y me costó, tuve que leerlo 2 o 3 veces para entenderlo, pero nuevamente es por un fin, digamos, justificado. No necesitamos saber esto para
ingresar al argumento. Ahora, vamos a ver una ligera introducción al argumento, ¿ya? Porque no puedo yo entrar directo al argumento sin hablarles un poquito de cómo nació, cuál es esta idea, quién la propuso, ¿no? Ah, y esto nos va a servir para que la siguiente clase nosotros ya entendamos un poco de dónde nace esto, ¿no? Porque nuevamente, Plantinga, al hacer cambios, digamos, al argumento ontológico, parte de algo, ¿no? Del trabajo de alguien más. Es lo que vamos a ver ahorita súper rápido, pero creo que con lo que ahorita vimos ya se va a entender. El argumento ontológico históricamente es un tipo de argumento que no nace de observaciones. No, nuevamente, lo que yo les había dicho, hay argumentos que simplemente no nacen de elementos científicos ni de pruebas empíricas, sino que simplemente nacen a través de la razón pura, ¿ya? Y en ese sentido, decimos que no pertenece a la teología natural porque la teología natural utiliza, digamos, las observaciones para luego de eso armar argumentos de índole deductivos o inductivos a favor de la existencia de Dios. De ejemplo de esto, el argumento cosmológico Kalam, el argumento del ajuste fino, el argumento moral, el argumento, no sé, de diseño, etcétera, ¿sí? Los argumentos ontológicos son analíticos y a priori, ¿ya? Entonces, si ven, ahorita ya vamos a empezar a usar esto. Es decir, los argumentos ontológicos utilizan distinciones por definición, ¿sí? Y utilizan verdades a priori. Es verdad, es decir, verdades que son verdades por definición, están implícitas ya en el sujeto. Las premisas siempre serán necesarias para la conclusión de que Dios existe. Entonces, cuando nosotros ya veamos las premisas del argumento ontológico, vamos a ver que todas ellas deben cumplir un grado de veracidad para llegar a la conclusión de que Dios existe. Porque nuevamente ahí está el debate, está en las premisas, ¿no? Uy, perdón. Entonces, yo ya les había hablado un poquito de los mundos posibles, ¿ya? Ahorita nada más vamos a leer esta definición que me pareció interesante colocarla, pero un mundo posible, ya les había dicho, simplemente es la manera en la cual un mundo pudo haber sido. Ahora, Kevin Boris, en la Enciclopedia de Filosofía de Stanford, escribe lo siguiente, que los mundos posibles son el aparato de mundos posibles, perdón, el aparato de mundos posibles nos permite introducir un conjunto de nociones modales, nuevamente esta idea modal, ¿no? Por eso empecé explicándoles esto, porque yo no podía entrar al argumento así como así. Una proposición es necesaria solo en el caso de que sea verdadera en todos los mundos posibles. Nuevamente, esto yo ya les había explicado, algo necesario tiene que ser verdad en cualquier mundo posible. Una proposición es posible solo en el caso de que sea verdadera en algunos mundos posibles, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, soy posible porque existo en este mundo, existo en uno de los mundos posibles, pero hay muchos mundos posibles en los cuales yo no existo. Entonces, soy una entidad posible, por así decirlo. Y es contingente solo en el caso de que sea verdadera en algunos mundos posibles, pero no en todos. Entonces, nuevamente, yo soy una entidad contingente porque pude haber no existido, ¿ya? ¿Ya? O no sé, cualquiera de los libros que tengo atrás, ya supongamos que el autor, en vez de hacerse, no sé, filósofo, teólogo, se hizo, no sé, ingeniero, ¿ya? En ese caso, nunca hubiera escrito alguno de los libros que tengo atrás y los libros por eso son contingentes, ¿sí? Ahora, este argumento, como todos ya sabemos, y tengo entendido que también alguien ya dio una clase exclusiva del argumento de Anselmo, entonces no me voy a quedar aquí, ¿ya? Anselmo fue arzobispo de Canterbury, fue un filósofo y teólogo medieval, y ¿dónde se encuentra su argumento? En su obra El Prosolión, ¿ya? Ahora, lo interesante del Prosolión es que no tiene un solo argumento, sino que tiene dos versiones del argumento, ¿sí? Entiendo que esto ya lo vieron. Y la primera versión, por así decirlo, nace de esta frase. Dice que nada más grande puede concebirse, existe solo en el entendimiento. Entonces, Anselmo, ¿qué es lo que está diciendo? Está diciendo que
Si tú te imaginas algo muy grande, ¿ya? No lo llamemos Dios por ahora, sino imagínate algo muy grande, ¿no? Y tú te imaginas luego algo más grande que eso grande. Eh, Anselmo dice que esto puede concebirse tal vez solo en el entendimiento, en el ser mismo, es decir, básicamente está diciendo solo en tu imaginación. Que no puede concebirse nada mayor es uno y puede concebirse algo mayor. Pero es evidente que esto es imposible. Por lo tanto, no hay duda de que existe un ser que no puede concebirse nada mayor y existe tanto en el entendimiento como en la realidad. La frase de Anselmo lo que está haciendo es un argumento al absurdo, ¿ya? Anselmo está diciendo, imagínate que existe un ser grande y luego te imaginas un ser más grande que este ser grande y luego ya no te puedes imaginar nada más grande que este ser grande. Entonces, Anselmo está diciendo, bueno, esto tal vez solo existe en tu mente, pero Anselmo luego dice, esto es absurdo. ¿Por qué? Porque si podemos imaginarnos que este ser grande existe, ¿ya? Podemos entender que si este ser grande existe y es el más grande de todos, este ser debe existir no solo en mi entendimiento, sino en la realidad. Y es esto, digamos, lo que Anselmo va a tratar de hacer en su libro. No solo dejar a este ser máximamente grande, que luego él le va a llamar Dios, en el entendimiento, sino argumentar a través de la razón y hacer llegar a sus lectores a la conclusión de que este ser no puede existir solo en el entendimiento, sino que debe existir también en la realidad. Entonces, nuevamente, tres elementos interesantes, o por lo menos una forma en la cual se puede estructurar el argumento de Anselmo. Uno, se puede concebir un ser el cual ningún otro mayor se pueda concebir. Dos, si un ser que no se puede concebirse mayor no existe, entonces uno puede concebir un ser mayor de un ser el cual uno mayor no puede concebirse. Es decir, un ser del cual uno mayor no puede concebirse y existe, lo que ya les había explicado. Tres, por lo tanto, un ser uno mayor que no puede concebirse existe. Es una manera, digamos, es la estructura más simple de este argumento y es lo que Anselmo narra, digamos, en la primera parte de su prosolión. Pero hay una segunda formulación en donde Anselmo añade ciertas cosas, y es esta. Y existe tan verdaderamente que no puede concebirse que no exista. Pues es posible concebir un ser que no puede concebirse que no exista, y este es mayor que el que puede concebirse que no existe. Por lo tanto, si aquello que no puede concebirse nada mayor, puede concebirse que no existe, no es aquello. Y nada mayor que nada mayor puede ser concebido. Entonces, Anselmo lo que está haciendo en este segundo argumento es añadir una noción muy importante en el argumento ontológico y es la noción de existencia, ¿sí? Anselmo lo que hace luego es seguir meditando y decir, bueno, parece ser que un ser máximamente grande no es un ser máximamente grande a menos que tenga una propiedad inherente a este ser. Y esta propiedad es la existencia. Entonces, para Anselmo, si existe un ser máximamente grande, y yo me puedo imaginar a un ser que es más grande que este ser que es más grande debe tener una propiedad que este ser no tiene, y es la de la existencia. Y Anselmo luego dice, si este ser tiene esta propiedad, entonces este ser debe existir en todos los mundos posibles y por lo tanto debe existir en mi mundo posible. ¿Sí? Luego dice, hay pues un ser tan verdaderamente que no puede concebirse, que no exista nada mayor, que ni siquiera puede concebirse que no exista. Entonces, Anselmo luego de este análisis llega y dice, bueno, si yo imagino un ser máximamente grande y luego me imagino otro más grande, que es más grande que este, porque este tiene la propiedad de existencia y este no, entonces yo no puedo concebir un mundo posible en donde este ser no exista. ¿Por qué? Porque existe necesariamente en todos los mundos posibles.
Y luego Anselmo sigue formulando este argumento, y este argumento ya se le hace la distinción y se le conoce como un argumento modal. Nuevamente espero que ya entiendan por qué se le llama modal, porque trae nociones modales de existencia, y no solo de existencia, sino de necesidad. Y en este sentido es que él defiende que no que Dios existe, sino que su existencia es necesaria, ¿ya? Dios debe existir necesariamente. Probablemente Anselmo en este segundo argumento solo está descubriendo propiedades del ser, cuya existencia ya está probando, ¿sí? Es algo eh, interesante, ¿sí? Por último, es posible que exista un ser el cual uno mayor no se pueda concebir y existe necesariamente. Esta es la premisa de Anselmo. Y de ahí que exista un ser que no pueda concebirse mayor y que existe necesariamente de uno. ¿Sí? Entonces, nuevamente, haciendo una recapitulación, y voy a dejarla aquí para entrar a la siguiente clase, es Anselmo primero empieza con un argumento, digamos, muy básico, ¿no? Y por lo general, la mayoría de filósofos de hoy en día ya no tratan el primer argumento de Anselmo porque tiene muchas, digamos, fallas, y al no usar lenguaje modal ni nada de eso, digamos que es un argumento bastante simple y fácil de refutar, ¿ya? Pero el segundo argumento, y es el que nos interesa, es este que ya introduce nociones de modalidad, de que Dios existe y que no solo debe existir, sino que debe existir necesariamente, y que al existir necesariamente no podemos concebir de un mundo posible en el cual este ser no existe, y por lo tanto no solo debe existir en cualquier mundo posible, sino debe existir en nuestro mundo actual. Y sobre esa idea es la que va a trabajar Plantinga, ¿sí? Plantinga va a trabajar, digamos, sobre esta segunda noción del argumento de Anselmo. Y como digo, todo esto es simplemente a base de razón pura, ¿ya? Como ustedes pueden ver, no metí matemáticas, no metí física, no metí biología. Eso, digamos, es guardado para los argumentos de índole de teología natural. Pero para este otro set de argumentos es simplemente a través de la razón pura. Y por eso es que son mucho más abstractos. Y si es que no entendemos primero las nociones de modalidad, de distinciones de a priori, a posteriori, etcétera, se va a hacer muy difícil de entender. Entonces, dicho esto, son las 9:15. Creo que es un buen momento para hacer una pausa, ver si es que alguien tiene alguna duda, pregunta. Y si no, con esto creo que ya podemos terminar la clase por hoy, y dejarles, porque creo que tienen mucho que, que pensar. ¿Alguien? Bueno, ¿Duda? ¿Consulta? Ujú. adelante, hermano, pueden levantar su mano y escribir por el chat si tienen alguna pregunta, consulta de lo que hemos visto. Bueno, mientras los hermanos están ahí escribiendo su pregunta, me empiezo yo, yo voy a hacer una, dándoles tiempo a los demás. Cuando hablamos, por ejemplo, de conocimiento, este, a priori, esto entraría en lo que modalmente entendemos como posibilidad, o sea, lo que es posible, porque lo que es posible no es algo que yo haya ganado por experiencia, sino que es algo abstracto que yo pienso que pudo haber sido, pero no fue. Al contrario, lo actual sí lo tengo por experiencia porque lo he vivido y lo vivo, es lo que es. Sería algo más o menos en esa parte de la modal con lo a priori y posteriori. No lo metería a lo a priori dentro de lo posible, porque hay, digamos, todo lo a priori, por lo general, recolecta todo lo necesario, ¿ya? No lo posible, sino lo necesario. Entonces, nuevamente, haciendo, digamos, mencionando el ejemplo de los objetos geométricos, ¿no? ¿Es posible que un círculo tenga lados? No, no es posible, porque ya no sería un círculo, ¿ya? ¿Es posible que un cuadrado tenga 3 lados? No, porque dejaría de ser un cuadrado. ¿Es posible que un casado sea también un soltero al mismo tiempo? No. Entonces, la distinción a priori es más para todo lo que nosotros conocemos, sin necesidad de que, digamos, se experimente o que se demuestre incluso, ¿no?
Al contrario, todo lo que es, digamos, posible, es algo que yo puedo llegar a demostrar empíricamente, ¿ya? Am, Estoy tratando de pensar tal vez en alguna proposición a priori que pueda ser posible, pero como digo, creo que no. Creo que los términos y las definiciones, digamos, chocan, ¿no? Porque todo lo posible, digamos, es algo que puede haber sido, pero no es, ¿ya? Pero una premisa, digamos, a priori es algo que es verdad por definición, entonces no puede no ser, ¿ya? Entonces no. Espero que haya respondido a tu pregunta. Claro, claro. Este, bueno, de ese punto de vista, infiero yo que no hay muchas cosas que sean a priori necesarias de las que conocemos, ¿no? Sí, la verdad es que son muy pocas, a tal punto de que sé que hay filósofos incluso de que argumentan que esto no, como esta distinción también no existe, ¿no? No es muy popular esta postura, pero sí, no, son muy pocas. Pero lo interesante es que luego vamos a ver es que estas definiciones dentro del argumento ontológico sirven y sirven mucho, ¿no? Porque Dios, si es que el argumento, digamos, tiene éxito, pasaría a ser básicamente una especie de entidad a priori, ¿no? Es decir, una entidad que existe por definición y que siempre ha existido por definición y va a tener que existir por definición porque no hay un mundo posible en el cual no exista, ¿no? Entonces, ahí es donde luego se conecta la teología con la filosofía. Como los números. Exacto, como los números. Ahora, bueno, los números, digamos, son un poco distintos de Dios porque, por lo menos en el teísmo clásico, los números, las matemáticas, la lógica se ven como entidades que parten o nacen o se posibilitan en la naturaleza de Dios, ¿no? No son, digamos, entidades individuales que andan por ahí caminando y bailando, porque esto nos daría muchos problemas de los cristianos. Esto se conoce en filosofía como entidades platónicas. Platón sí creía que había una especie de, Mundo de las de ideas. ajá, de lugar más allá de nosotros, que él llamaba como, no me acuerdo cómo lo llama, pero es lo que tú dices, ¿no? Es un mundo donde están las ideas, donde está lo real, donde está la La verdad. forma, la verdad en sí, lo bello en sí, lo bueno en sí. Exacto. Entonces, ya es un mundo donde estaban justamente los números, como si fueran una especie de animales, no sé. Entonces, claro, para el cristiano, digamos, eso no es porque eh, no tendríamos problema en explicar cómo es que estas entidades llegaron a existir sin la necesidad de Dios, porque son ya necesarias en sí mismas. Entonces, por lo menos la visión más plausible que propone el cristiano y sobre todo la filosofía cristiana es que estas entidades parten o nacen desde la naturaleza racional de Dios. Y es ahí en donde se posibilitan y existen necesariamente. ¿Por qué? Porque si Dios existe necesariamente, llegaría a ser Él el fundamento ontológico de esto, no. Y bueno, de ahí nace otro argumento que es el argumento de la inexplicabilidad de las matemáticas a favor de la existencia de Dios, pero bueno, eso es otro argumento. Claro. Entonces, Bueno, bueno, supongo que no hay preguntas ni dudas, dado que hemos dado ya bastante tiempo esperando. Creo que o todos entendieron perfectamente y son unos genios, o están analizando y procesando toda la información y bueno, necesitan tiempo para meditar toda esta clase. Estamos procesando, dice María Cardena. Ah, te entendemos, así estamos toditos nosotros. Bueno, sí, y está bien que todos procesemos entonces. Bueno, de mi parte agradecerles por su tiempo. Recuerden que nos vemos el siguiente jueves a la misma hora y vayan pensando en todo lo que estuvimos hablando, porque el siguiente jueves sí entramos de lleno al argumento y créanme que van a ver que todo lo que vimos hoy en día ya cobra sentido y sobre todo se les va a hacer mucho más sencillo entender el argumento y les va a gustar bastante porque nuevamente, si es que el argumento, digamos, tiene éxito, es un argumento muy potente.
Muchas gracias a usted, profesor, por su tiempo, por la clase, por esta primera parte. La otra semana vamos a hacer la segunda. Antes de finalizar, vamos a hacer algunos anuncios. Este, bueno, el primero de ellos son que en nuestro ministerio, Razón y Creencia, dentro de los grupos de WhatsApp, se ofrecen distintos cursos, distintas clases, distintos estudios bíblicos, aparte de esta serie de argumentos, como es el caso de, bueno, Éxodo, por el hermano Edwin, Pastoral de Discípulos, algunas tertulias, intelectuales deístas, que mañana próximamente va a haber una sobre los padres, sobre la vida G, interpretación bíblica a través de sus pactos, entre otros estudios, entre otros temas, tertulias, cursos, en el que pueden entrar, interactuar, conocer y aprender mucho más y muchas otras informaciones de distintas áreas, distintas disciplinas, como en este actual curso en los argumentos ontológicos. Por otro lado, continuando con estos anuncios, bueno, pedimos sus oraciones a este valioso equipo que hace posible estas clases, consigan con los profesores, organizar los temas, los horarios, abrir y utilizar esta plataforma Asunta maravillosa para que, bueno, podamos seguir con este proyecto que el único objetivo es glorificar a Dios a través del conocimiento y de su formación en distintas áreas de la rama cristiana, sea filosofía, historia, teología, entre muchas otras. Hermanos como Beto, María, Manuel, Héctor, Nicolás, hermano Rafael aquí presente, Mónica, Oscar, entre otros. Para finalizar, en este rama de anuncios, bueno, le vamos a dar una promoción sobre un nuevo curso que se va a dar próximamente, El Mundo de la Teología, más de 50 ramas de teología, pero para ello, lo que sea mi palabra, mi hermano Rafael, que les va a explicar con más detalle de qué trata. Adelante, Rafael. Gracias, mi hermano Moisés. Bueno, primero quería darle las gracias al profesor por esta excelente ponencia. Sí, es verdad, estamos procesando toda esta información porque, verdad, es uno de los argumentos más difíciles de entender, pero según es uno de los más contundentes. Muchas gracias, profesor, por traernos esta herramienta hasta nosotros. Bueno, mis hermanos, los que se han mantenido en el grupo, sí, le informamos que esta serie de argumentación ya está por terminar y estamos próximos a comenzar esta otra que tiene que ver con el mundo de la teología, como bien Moisés le estaba explicando. Vamos a estudiar varias ramas de la teología, prácticamente todo el año vamos a estar en este asunto. Allí tienen algunas de las ramas, bíblica, teología bíblica, sistemática, dogmática, histórica, filosófica. Y bueno, para la ponencia de estos temas, pues se están haciendo los contactos con los profesores que conocen de la temática, que son autoridad en cada uno de estos temas. Por ejemplo, acá solamente por mencionar a tres, el profesor Néstor Díaz, pregunta, el teólogo responde, el profesor Daniel Esteban, el profesor Iván Rubio, entre otros. Bueno, también animamos a nuestros hermanos a unirse a los grupos de redes sociales, a los grupos de WhatsApp, de Razón y Creencia, donde le llegan los enlaces directos para cada una de esas clases que estaba mencionando nuestro hermano Moisés. Bien, entonces ya estamos prácticamente culminando. Si el profesor, por Sí, favor, nos correcto. acompaña, ajá, con una oración. Y no sé si Melvin tenía algunas palabras finales que decirle al profesor. Sí, mi hermano, muchas gracias. Hermano Juan Bravo, gracias, mi hermano. Una clase espectacular. Nos pusiste a pensar, mi hermano. Gracias nuevamente. Gracias a los que se conectaron. Recuerden no perderse la próxima clase para que entiendan bien el argumento. Y bueno, mi hermano Juan Bravo, un placer siempre escucharte. Bendiciones. Gracias, de nada. Bueno, hermano, Bien, excelente. por favor, entonces nos despide con una oración y así estamos terminando la sala. Claro, oremos. Padre, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias porque tú nos has dado una mente, Señor. Y a través de esa mente, Señor, hombres y mujeres, Padre, que eh, querían conocerte más, Dios, llegaron a este tipo de ideas que a veces, Dios, parecen locas, pero
cuando uno realmente piensa y reflexiona sobre ellas y decimos, sí, Dios, creo que tiene sentido. Y como digo, Padre, tú siempre, Padre, te revelas a través de las formas más misteriosas y esta simplemente es una de tantas formas que tú te revelas al hombre, Padre. Te damos gracias por este tiempo, oramos para que nos des sabiduría para entender esto, Señor, y que sobre todo nos permitas usarlo, Padre, para compartir con las personas que todavía no conocen de ti, Padre, y no creen en ti. Te damos gracias por este tiempo, te doy gracias por esta también invitación y por mis hermanos de razón y creencia, que tú bendigas su ministerio. En tu nombre oramos, amén. Bien, muchas gracias, profesor, por estar aquí. Nos vemos la otra semana, por esta misma hora, por este mismo canal. Nos despedimos. Muy buenas noches. Dios le bendiga. Un gusto, hasta luego.